Bueno, hemos terminado de ver todos los metabolismos. Vimos la clase anterior el metabolismo de oxidaciones biológicas y después vimos el metabolismo de hidratos de carbono, y en los videos anteriores vimos el metabolismo de lípidos y el metabolismo de proteínas y aminoácidos. Lo que vamos a ver ahora es la integración y la regulación metabólica de esos metabolismos. Hay íntima, ya estuvimos viendo en varios varios puntos de las distintas vías metabólicas que vimos que se podían relacionar entre sí. La integración metabólica dice que hay íntimas relaciones entre esas vías metabólicas de distintas sustancias, y estas relaciones convierten al conjunto de transformaciones en una red que está interconectada. Los polisacáridos, las grasas y las proteínas de los alimentos sufren la hidrólisis digestiva. Luego los compuestos que son absorbidos pueden sufrir degradaciones en las células y terminar formando los mismos productos. Las hexosas en la glucólisis dan lugar a piruvato, el cual se transforma en acetilcoenzima A. El glicerol, por ejemplo, ingresa en la vía glucolítica y se convierte en piruvato y luego en acetilcoenzima A. Los ácidos grasos sometidos a beta-oxidación generan acetilcoenzima A. Los esqueletos carbonados de ciertos aminoácidos también producen acetilcoenzima A. Y hay otros que producen productos intermediarios del ciclo del ácido cítrico y pueden ingresar en este ciclo. Todos los compuestos que convergen al ciclo del ácido cítrico es una vía final común, son oxidados a dióxido de carbono. Los hidrógenos sustraídos en el curso de esas oxidaciones van a terminar formando agua, y una buena parte de la energía va a quedar atrapada en las uniones fosfato del ATP. La cadena respiratoria también puede considerarse como otra vía final común hacia la cual se canalizan los electrones cedidos por diversos sustratos. Bien, esto sería el destino final común de ciertos metabolitos de diferentes orígenes. Un resumen muy pequeño para que tengan una idea. En realidad el mapa, o sea, de todas las relaciones, sería inmenso. Bien, la interconversión de hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Los glúcidos pueden transformarse en triacilgliceroles, pues originan ciertas sustancias utilizables en la síntesis de grasas. La glucosa, por ejemplo, forma acetilcoenzima A. El glicerol puede generarse a partir de intermediarios de la glucólisis, como son la dihidroxiacetona fosfato. Los hidratos de carbono pueden generar alfa-cetoácidos que se convierten en aminoácidos por el proceso de transaminación. El piruvato puede dar alanina, el oxaloacetato, ácido aspartico y el ácido alfa-cetoglutárico. Pueden dar ácido glutámico. Los aminoácidos pueden ser convertidos previa deaminación en hidrato de carbono o lípidos. El glicerol es el único integrante de los lípidos que puede originar glucosa, y los ácidos grasos se oxidan a acetilcoenzima A. Esto también son ejemplos de la interrelación de distintas vías metabólicas. Ciertos metabolitos son verdaderas encrucijadas, porque a ellos llegan y de ellos parten numerosas vías o caminos metabólicos, y en toda esta red de interconexiones es lógico preguntarse cómo el organismo decide correctamente el camino que va a seguir frente a todas las vías. Bueno, y las alternativas metabólicas que se ofrecen a algunos compuestos, por ejemplo, para que tengan una idea de la cantidad de vías que pueden seguir cada uno, son los siguientes, son algunos, ¿no? La glucosa 6-fosfato puede ser hidrolizada a glucosa libre, o puede incorporarse a la síntesis de glucógeno, sino también puede ingresar en el ciclo de las pentosas o degradarse a través de la glucólisis. En alguna de las etapas de cada una de estas vías también surgen nuevas alternativas que ofrecen otras posibilidades de transformación. El piruvato puede descarboxilarse a acetilcoenzima A y seguir las vías que se le ofrecen, o se puede regenerar glucosa o glucógeno previa conversión a malato o a oxaloacetato. Puede formar alanina por transaminación o puede reducirse a lactato. El acetato activo o acetilcoenzima A puede oxidarse en el ciclo del ácido cítrico y producir energía utilizable.
También puede incorporarse la síntesis de ácidos grasos, participar en la síntesis de colesterol, formar cuerpos cetónicos o bien intervenir en reacciones de acetilación en las cuales el resto de los dos carbonos se incorpora a moléculas más complejas. El aminoácido tirosina puede sufrir la síntesis de proteínas del organismo, estar involucrado en la síntesis de hormona tiroidea, síntesis de catecolamina, síntesis de melanina, formación de fenoles, puede sufrir la oxidación total a dióxido de carbono y agua con producción de energía, puede estar involucrado en la formación de glucosa y glucógeno o en la formación de cuerpos cetónicos o también puede sufrir transaminación. La glicina, por su parte, puede estar involucrada en la síntesis de proteínas del organismo, síntesis de creatina, síntesis de glutatión, de EM, de purinas, en la conjugación con ácidos biliares, en reacciones de detoxicación, la producción de restos formilo, la conversión a serina, formación de piruvato o transaminación. Es necesario admitir la existencia de mecanismos de regulación, ¿sí?, dotados de una extraordinaria eficiencia para poder, donde el organismo determina qué vía le va a ser más útil. El organismo posee dispositivos de control con capacidad para asegurar que estos flujos metabólicos se realicen en la dirección y la magnitud que están ajustadas a los requerimientos orgánicos, o sea, lo que necesita el cuerpo. La regulación metabólica, para que una vía metabólica se cumpla, es indispensable la presencia de todas las enzimas que catalizan las reacciones correspondientes. El nivel de actividad de esas enzimas determina la magnitud del flujo de metabolitos a través de esta vía y es posible regular dicho flujo de metabolitos mediante modificaciones en la actividad enzimática. Los mecanismos de regulación que actúan de este modo pueden separarse en la modificación de la actividad de las moléculas de enzima existentes en la célula, el aumento o disminución del número de moléculas de enzima presentes en la célula. En cuanto a la modificación de la actividad de las enzimas preexistentes, se puede dar por cantidad de sustrato. Si el nivel de este sustrato es cercano o inferior al valor de la velocidad media de la enzima, la velocidad de reacción está directamente relacionada con la concentración del sustrato. Por metabolitos regulatorios, es decir, modificadores, moduladores o efectores alostéricos, son sustancias que se unen a la enzima produciendo cambios en la afinidad que tiene esta por el sustrato. Cuando aumentan la afinidad son modificadores de tipo positivo y en caso contrario son efectores negativos. Pueden también ser modificadas covalentemente por acción de otras enzimas, por ejemplo, si la fosforilan o la desfosforilan. Bien, y por la modificación del número de moléculas de enzima, la actividad va a depender en forma directa de la cantidad de enzimas presentes en el medio. El número de moléculas de una enzima es un momento dado, es determinado por la velocidad y la magnitud de la síntesis de la proteína enzimática. La regulación se puede llevar a cabo en la transcripción, también es posible en el control a nivel de la traducción de la proteína. Y la velocidad de su degradación. El proceso de degradación está a cargo siempre de las enzimas llamadas hidrolíticas intracelulares dentro de la célula. Las proteínas y enzimas están sujetas a permanente renovación. Por lo general, los mecanismos que estimulan una vía anabólica deprimen simultáneamente la vía catabólica correspondiente o viceversa. Este dispositivo permite regular el funcionamiento de las vías metabólicas según las necesidades del organismo y asegura la utilización de los recursos energéticos con la mayor eficiencia posible. De no existir estos controles, se producirían ciclos metabólicos fútiles, es decir, que no tendrían sentido, que llevarían a la pérdida de energía. La regulación de la síntesis y degradación de glucógeno, utilizando glucosa 1-fosfato, la síntesis de glucógeno consume 1 mol de ATP por mol de glucosa incorporada. El ATP es necesario para regenerar UTP a partir del UDP liberado en la síntesis. La glucogenólisis da lugar a glucosa 1-fosfato sin producir energía, y si no hubiese un control se formaría glucógeno y volvería a regenerar glucosa 1-fosfato en forma continua con la pérdida de energía. En condiciones normales, la regulación está asegurando que el glucógeno sea sintetizado cuando se dispone de suficiente energía en forma de ATP y una oferta abundante de glucosa, y que la degradación se realice cuando hay demanda de combustible.
Cuando la síntesis es puesta en marcha, la degradación se detiene y viceversa. La enzima regulatoria clave de la glucogenólisis es la fosforilasa, la cual puede encontrarse en dos formas, una inactiva, que es la fosforilasa B, y otra activa, que es la fosforilasa A. La fosforilasa es un dímero que adquiere actividad cuando se inserta un resto fosfato esterificando una cadena lateral de serina de una de las subunidades constituyentes, lo cual está catalizado por la fosforilasa quinasa, que transfiere dos restos fosfatos de ATP. La inactivación de la fosforilasa A es catalizada por la fosforilasa fosfatasa, que hidroliza los enlaces tipo éster entre los grupos fosforilos y las serinas, y vuelve a dejar a la fosforilasa B. La activación es el resultado final de una serie de reacciones en cascadas, en la cual el producto de cada reacción actúa como activador de la etapa siguiente. El proceso es iniciado por una hormona que produce la activación de la adenilciclasa, que está presente en la membrana, la cual lo que hace es catalizar la transformación de ATP en AMP cíclico, el cual es liberado en el citoplasma. El aumento de este compuesto produce la activación de una quinasa en el citoplasma, y esta quinasa actúa introduciendo grupos fosforilos o fosfatos en una posición específica de la fosforilasa quinasa, la cual es activada y es capaz de catalizar la transferencia de fosfato del ATP a la fosforilasa B y la transforma en fosforilasa activa y la transforma en fosforilasa A activa, la enzima que inicia la degradación del glucógeno a glucosa 1-fosfato. El AMP cíclico debe ser degradado, para lo cual la fosfodiesterasa cataliza la hidrólisis convirtiéndolo en 5'-AMP sin actividad. En el músculo, la fosforilasa quinasa puede ser activada también por el calcio, el cual aumenta al mismo tiempo que desencadena la contracción y promueve la degradación de glucógeno que proveerá el combustible. Y en el hígado, la adrenalina actúa promoviendo el aumento de ion calcio, lo cual activa la fosforilasa quinasa. Así es activada por modificación covalente, pero también se comporta como una enzima alostérica, pasible de regulación directa por ciertos efectores. Por ejemplo, la fosforilasa B puede activarse por niveles elevados de AMP, y el ATP y la glucosa 6-fosfato son inhibidores. Y cuando es fosforilada y convertida en A, se torna activa cualesquiera sean las concentraciones que hay de ATP, glucosa 6-fosfato y AMP. Bien, esto sería una síntesis de cómo se obtiene la fosforilasa B no activada y la fosforilasa A, o sea, una conversión entre una y otra. Se parte de ATP donde aumenta la adrenalina o el glucagón, eso activa la adenilciclasa, de esa manera el ATP se transforma en AMP cíclico, ahí actúa una fosfodiesterasa dando 5'-AMP, y ese AMP cíclico, al aumentar su nivel, activa a la proteína quinasa, y esa proteína quinasa es la que va a activar la fosforilasa, ¿sí?, que estaba no activada, pasa a ser activa, y esa fosforilasa quinasa es la que va a transformar o va a introducir un grupo de fosfato en la fosforilasa B, que está no activa, la va a transformar en A, activa. Y lo inverso, es decir, para pasar de la activada a la no activada, se necesita la presencia de la enzima fosforilasa fosfatasa. Bien, la glucogenogénesis, el proceso de síntesis de glucógeno, se regula a través de la modulación de la actividad de la glucógeno sintetasa, la cual existe en dos formas, por un lado la activa o A y la otra inactiva o B. La forma B está fosforilada en un residuo específico de serina y su activación a la forma A implica la hidrólisis del fosfato que está unido a ella. Así es regulada por modificación covalente. La estimulación es catalizada por una fosfatasa. En el hígado, la activación es promovida también por altos niveles de glucosa y de insulina. Cuando aumenta el nivel de glucosa, esta se une a la fosforilasa A, provocando un cambio conformacional cuya consecuencia es la exposición de los restos fosforilos a la acción de la fosfatasa. Y con ello se produce la conversión de la fosforilasa A en B, que es la inactiva. La fosforilasa B
Posee escasa afinidad por la fosfatasa, por lo que se libera del complejo y puede catalizar la activación de la glucógeno sintetasa. La insulina es indispensable, pero aún no se sabe el mecanismo de cómo actúa sobre este proceso. En el músculo, la activación es favorecida por la glucogenogénesis es favorecida por la insulina. La activación se produce por reacciones en cascadas iniciadas por hormonas. La unión de adrenalina o de glucagón a los receptores específicos producen la activación de la adenilciclasa, la cual cataliza la formación de AMP cíclico a partir de ATP. El AMP cíclico activa a una proteína quinasa capaz de fosforilar la sintetasa A e inactivarla. La glucoquinasa en el hígado tiene una actividad elevada cuando la oferta de glucosa es abundante. La adrenalina o el glucagón aumentan sus niveles, activan a la adenilciclasa. La adenilciclasa transforma el ATP en AMP cíclico. Ese AMP cíclico, al aumentar su nivel, activa a la proteína quinasa, la cual a su vez es inhibida por insulina. Y esa proteína quinasa hace que la sintetasa A activada pase a sintetasa B no activada. Y el proceso inverso se da por una sintetasa B fosfatasa. Bien, la regulación de la glucólisis y de la gluconeogénesis. En la etapa de la glucosa 6-fosfato, la exoquinasa está sujeta a la regulación por su producto, ya que la glucosa 6-fosfato actúa como inhibidor. El ATP contrarresta esta acción, o sea que el ATP sería un activador. La glucosa 6-fosfato fosfatasa es pasible de regulación por producto. La glucosa y el fosfato actúan como inhibidores de su actividad. En la etapa de la fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6 bisfosfato, las enzimas comprendidas en esta etapa juegan un papel clave en la regulación. En el músculo y en el cerebro, la glucólisis es regulada de acuerdo con la demanda de energía de las células a través de los efectores alostéricos de la fosfofructoquinasa. Esta enzima es inhibida por ATP y activada por AMP y fosfato, y el citrato también es un efector negativo. La gluconeogénesis es activa en el hígado y en el riñón. La fructosa 2,6 bifosfato es un activador de la fosfofructoquinasa e inhibidor de la fructosa 1,6 bifosfatasa. El glucagón produce reducción de la glucólisis y un aumento de la gluconeogénesis en el hígado, por un mecanismo que depende de la elevación inicial de AMP y produce una disminución de fructosa 2,6 bifosfato. La fructosa 1,6 bifosfatasa es inhibida por AMP y ADP. Se establece un control direccional frenando la gluconeogénesis cuando se estimula la glucólisis. En la etapa de fosfonol piruvato a piruvato, la piruvato carboxilasa está sujeta a control por medio de metabolitos. La acetilcoenzima A es un efector alostérico positivo y el oxaloacetato, por su parte, es un metabolito intermediario del ciclo del ácido cítrico. Su condensación con acetilcoenzima A inicia la serie de reacciones y cuando la concentración de oxaloacetato disminuye, la acetilcoenzima A tiende a acumularse. Esto estimula la síntesis de oxaloacetato a partir de piruvato y dióxido de carbono. La acción de la acetilcoenzima A promueve la gluconeogénesis y regula el funcionamiento del ciclo del ácido cítrico y es inhibida por ADP. Un aumento en la relación de ATP-ADP estimula la enzima y una disminución la inhibe. La piruvatoquinasa es inhibida por ATP, que tiene un efecto contrarrestado por ADP. El NAT y los ácidos grasos libres también la inhiben y es regulada además por un mecanismo que depende de los niveles de AMP cíclico. Un aumento activa una proteína quinasa que cataliza la fosforilación de la piruvatoquinasa y la fosforilación inactiva a esta enzima. Los ácidos grasos tienen una acción estimulante sobre la gluconeogénesis. Los ácidos grasos libres inhiben las quinasas que catalizan las etapas irreversibles de la glucólisis. En la exoquinasa, la fosfofructoquinasa y el piruvatoquinasa. Y también inhiben las reacciones oxidativas del ciclo de las pentosas. Bien, este es el esquema de la regulación de la glucólisis y la gluconeogénesis con aquellos que sean positivos y otros que son
Son efectores positivos y efectores negativos. Esto también es un resumen. El efecto Pasteur es un mecanismo de adaptación por el cual la velocidad de utilización de la glucosa es ajustada a los requerimientos del organismo. En anaerobiosis es necesario consumir mucha mayor cantidad de glucosa para poder obtener un determinado rendimiento de ATP, y el ajuste está determinado por el aumento de los niveles de ATP y citrato, que inhiben a la fosfofructoquinasa, y la disminución de la actividad de la fosfofructoquinasa, que provoca una acumulación de los metabolitos de las etapas anteriores, entre ellos la glucosa 6-fosfato, y esta sustancia sabemos que inhibe a la exoquinasa y el transporte de glucosa a través de la membrana. Se trata de efectos de retroalimentación que contribuyen a disminuir la actividad glucolítica en presencia de oxígeno. La descarboxilación oxidativa del piruvato. Piruvato de hidrogenasa es un complejo multienzimático que es inactivado por fosforilación catalizada por una quinasa. Se activa cuando se le separan los restos fosforilos, lo cual es realizado por la fosfatasa, que a su vez es estimulada por incrementos en la concentración del ion calcio. La quinasa es activada por acetilcoenzima A y NAT, y el incremento de la concentración de ion calcio activa la oxidación de piruvato, mientras que los de acetilcoenzima A y de NAT la inhiben. La insulina produce activación de la fosfatasa y de la piruvato de hidrogenasa. Bien, por su parte, en la regulación del ciclo del ácido cítrico, los sitios regulatorios son el de la citrato sintetasa y el de la isocitrato de hidrogenasa. La citrato sintetasa es inhibida por ATP. La isocitrato de hidrogenasa hay dos tipos, una que utiliza NAT como coenzima y la otra específica para NAT fosforilado. La primera es estimulada por ADP e inhibida por ATP y NAT, y la segunda está vinculada a la transferencia de hidrógenos para biosíntesis y no posee las propiedades regulatorias que tiene la específica para NAT. La glutamato de hidrogenasa, que cataliza la deaminación oxidativa del ácido glutámico, conecta el metabolismo de aminoácidos con la del ácido cítrico. El ATP actúa como efector negativo cuando participa NAT, pero carece de acción regulatoria sobre la reacción con NAT. Las dehidrogenasas dependientes de NAT pueden ser reguladas también por el valor de relación entre NAT y NAT en la matriz mitocondrial. Es un resumen de la activación o no. Bien, y la regulación del metabolismo de ácidos grasos, la movilización de los ácidos grasos, la liberación de esos ácidos, componente de los triacilgliceroles de dipósito, es catalizada por una lipasa activada por fosforilación. Las catecolaminas, la adrenocorticotrofina, la hormona tiroestimulante y el glucagón se unen a receptores de membrana, activando a la adenilciclasa. Esta enzima genera AMP cíclico, el cual desencadena el proceso de lipólisis mediante la activación de una proteína quinasa que convierte a la lipasa no activa en lipasa activada. La tiroxina aumenta el nivel de AMP cíclico. La hormona de crecimiento y los glucocorticoides estimulan la síntesis de la lipasa. La insulina, algunas prostaglandinas y el ácido nicotínico disminuyen la concentración de AMP cíclico, y sustancias como la cafeína y la teofilina inhiben la fosfodiesterasa, la cual cataliza la hidrólisis del AMP cíclico. Bien, ese es el resumen. La beta-oxidación de los ácidos grasos es regulada a nivel de transporte a través de la membrana, que comprende la formación de acilcarnitina. El malonil coenzima A inhibe la producción de acilcarnitina, y en el músculo el factor determinante es la provisión de ácidos grasos por vía sanguínea. Dentro de la biosíntesis de los ácidos grasos, la acetilcoenzima A carboxilasa puede ser regulada por modificación covalente. La forma inactiva posee fosfato y se activa por una fosfatasa que cataliza su desfosforilación. La fosforilación o inactivación depende de una quinasa estimulada por incrementos en el nivel de AMP cíclico, y el glucagón y la adrenalina lo que hacen es inhibirla. Es activada por citrato e insulina e inhibida por los acilcoenzima A de cadena larga, y en el hígado utiliza glucosa y lactato como precursores favorecidos por la insulina.
La biosíntesis de los triacilgliceroles depende de la provisión de sustrato. El aumento en la secreción de insulina y la reducción de la adrenalina también favorecen esta situación. La biosíntesis de colesterol, la 3-hidroxi-3-metilglutaryl coenzima A reductasa puede ser modulada por modificación covalente. La forma fosforilada es inactiva y se produce en una reacción catalizada por una quinasa, la cual es controlada por fosforilación. El mecanismo en cascada de la inactivación es promovido por glucagón. La insulina y las catecolaminas favorecen la activación y también es regulada por el nivel de colesterol o de los derivados de este. Un aumento de la concentración van a deprimir la actividad de la enzima. Bien, la regulación de metabolitos de compuestos nitrogenados, la biosíntesis de purina y pirimidina es regulada por retroalimentación. El producto final siempre va a inhibir a la enzima que cataliza la primera etapa de la vida. La regulación de las oxidaciones celulares, bueno, la cadena respiratoria no puede ocurrir sin la fosforilación de ADP, lo cual indica que es indispensable la presencia de ese ADP para que se cumplan las oxidaciones celulares y la actividad de estas es dependiente de la concentración de los distintos adenilatos que están presentes en la célula. Al realizarse trabajo en la célula se hidroliza ATP a ADP y este ADP es el que estimula la respiración celular, la cual a su vez contribuye a regenerar la reserva de ATP. Dentro del papel regulador de los adenilatos, además de influir en la respiración celular, actúan como moduladores de ciertas reacciones claves en diversas vías metabólicas. Los sistemas metabólicos generadores de ATP, así como los que consumen, responden a la carga de energía de la célula, es decir, al balance de compuestos adenídicos contenidos en ella. Para un sistema que es productor de energía, la actividad aumenta cuando la carga de energía del sistema tiende a disminuir y se deprime cuando la carga es elevada. Las vías metabólicas que utilizan energía son activadas cuando la carga es alta y se inhiben cuando disminuye la carga de adenilatos. La carga energética regula todo el metabolismo celular. El aumento de ATP tiene efecto negativo sobre los procesos generadores de energía, mientras que modula positivamente aquellas vías que consumen energía. Bien, ahí estaría sintetizado eso que expliqué recién sobre los adenilatos.